como está en la universidad, en el monobloc, donde se van colocando las diferentes licitaciones o convocatorias a licitaciones públicas. Eso es lo que se denomina mesa de partes. Pues de tal modo que puede ir una empresa y sacar una foto y decir, objetar la licitación y decir, no estaba colocada la licitación en la mesa de partes, por lo tanto yo objeto la misma y puede solicitar la impugnación y anulación. Y eso de pronto les inician a ustedes un proceso de responsabilidades administrativas. ¿Está comprendido hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta? Erlan, ¿cómo es? Ninguna duda, licenciado. ¿Está clarito hasta el momento? Sí, licenciado. Ya. Entonces, aquí es donde tienen que tener cuidado. En la primera instancia, ¿ya? Colocar siempre la licitación en la mesa de partes. Una vez que se define el pliego, la convocatoria, los requisitos, todo eso está hecho en Excel, en Word, todos esos archivos se los sube a la red. Ahí inmediatamente les asignan un número, un código, SICOES. Una vez que les asigne este número, ustedes tienen que llevar el control del mismo, tener su libro de actas y comenzar a recepcionar ahí las propuestas. Es importante siempre hacer la apertura de un libro de actas por medio del asesor jurídico. El asesor jurídico agarra el libro de actas y él da fe de que ese día se está poniendo en vigencia la licitación XXX. Tampoco se olviden de este detalle. Entonces, ahí donde comienzan a recibir todas las propuestas, como las que recibe el Congreso cuando se proponen para defensor del pueblo u otros cargos elegibles. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Todas las empresas van bajando los términos de referencia. Y si en el proceso dice, bueno, en 15 días que se presenten, y si en 15 días no se presentaron las empresas, aquí es el detalle que a ustedes les puede perjudicar. Lo que ustedes tienen que hacer es cerrar el proceso, que muchos no lo hacen y lo dejan pendiente. Entonces, uno no está revisando todos los procesos de hace años que hayan estado pendientes. Entonces, para eso hay que comenzar a revisar y hacer un parte del mismo, pero a veces ocurren unos problemas que yo he tenido con los mismos. Entonces, en este proceso de licitación no se ha presentado ninguna empresa, se declara desierto, se llama a los que van a participar en la revisión de las propuestas y se dice no se ha presentado ninguna empresa, no hay ningún interesado y por lo tanto se hace un acta y en el libro de actas que ustedes han abierto se pone que no se ha presentado ninguna empresa y se declara desierta la misma. Ustedes, cuando sean responsables del manejo del SICOES, porque el SICOES les va a asignar a ustedes un número clave y un usuario, al igual que cuando utilizan su tarjeta de transacciones bancarias, sus tarjetas de débito o las transacciones por internet. Ustedes ingresan al SICOES y cierran el proceso. Ahí van a ver una opción donde dice cierre del proceso. Colocan los motivos por el cual no se presentó ningún proponente. Y cierran el proceso y esto les va a sacar una hoja de reporte, que es su respaldo de ustedes. Tienen que almacenarlo y guardarlo muy bien. Listo. Hasta ahí no tienen ustedes ningún problema. Pero ¿qué pasaría si a ustedes les dice muy bien, Erlan, Daniela, se van a hacer cargo del SICOES? Ustedes son encargados del manejo de este software y de todo lo que son las compras en nuestra institución. Ustedes se retiran, cambian de institución y van a pasar un par de años y les va a llegar una notificación de la Contraloría General de la República. No, perdón, de la institución.
con un juez sumariante y les va a decir, ¿saben qué? Ustedes han trabajado como encargados del SICOES y ustedes no han cerrado estos procesos que estaban pendientes. No se sabe si se han concluido, no se han concluido, han sido declarados desiertos. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ampliado? Pero ustedes dicen, yo recién me he hecho cargo de esto hace un año, por decirles. Pero estos procesos son de hace 5 años, 4 años atrás. Y ahí es donde te dice la institución con el SICOES, nosotros hemos suspendido a su institución porque no han cerrado los procesos y no pueden subir ningún otro proceso de convocatoria para la compra de servicios o bienes hasta que no regularicen. ¿Eso qué significa? Que ustedes tendrían que buscar toda la documentación de esa área de contrataciones y ver si estaba la documentación. Lo que me pasó a mí fue lo siguiente. Yo entré a las CEAS como encargado de contrataciones estatales en el tema de medicamentos, tanto a nivel nacional e internacional. Pero la CEAS era una institución que se había trasladado de un galpón donde funcionaba lo que está actualmente, camino a Sencata. Y toda la documentación no estaban en cajas organizados, estaban en saquillos, todo amontonado y por todo lado. De los pocos procesos comencé a buscar, comencé a armarme carpetas. Ahí trabajé 4 o 5 meses, luego presenté mi renuncia porque estaba realmente un desorden las CEAS. Habrán pasado un par de años cuando me llega una notificación por un juez sumariante de las CEAS, donde me querían iniciar inclusive un proceso penal por no haber cerrado procesos inconclusos de 5 años, cuando yo había trabajado 4 o 5 meses, 4 meses máximo. Entonces, he tenido que iniciar un proceso administrativo a la juez sumariante. Y aquí es importante también que ustedes tengan que estar siempre pendientes de las modificaciones de la ley SAPCO, porque la ley SAPCO se va modificando constantemente. Pero esto ya tuve que agarrar un abogado que tenía que ser especialista en procesos administrativos contenciosos. Entonces, él mismo le indicó a la juez sumariante, de acuerdo a la notificación que me había hecho y al proceso que estaba iniciando, que muchos artículos de los cuales ella estaba mencionando ya no estaban vigentes. Además, los procesos por los cuales me estaban iniciando ya estaban de pronto, habían caducado, ya habían prescrito. Y bajo esas modificaciones en la ley administrativa, eso ya no tenía efecto. Por lo tanto, el abogado dio la vuelta y le dijo a la juez sumariante, usted ha hecho calumnias e injurias al exfuncionario y queremos saber cuál es la experiencia como juez sumariante para iniciar los procesos. Caso contrario, nosotros nos adscribimos el derecho de iniciarles una contrademanda a ustedes por daño moral. Y además que cuando se inició ese proceso, ella mandó a todos los encargados teóricamente de estos procesos administrativos inconclusos notificaciones, sin averiguar que muchos de ellos inclusive ya habían fallecido. Esto hizo notar mi abogado en la contrademanda que estábamos iniciando. Y a raíz de ese motivo, por ese motivo es que se ha cerrado el proceso administrativo que me estaban iniciando, ese juicio sumariano. Por eso les tienen que tener mucho cuidado en hacerse cargo de ciertos lugares que son claves en la administración pública. Tienen que ir al SICOES y decirles, muy bien, señor, quiero que me hagan un reporte de la institución, por decirle, de las CEAS,
Quiero saber cuáles están pendientes, cuáles se han cerrado o no se han cerrado, y ellos les van a emitir recién un reporte. Esto antes no estaba activo. Recién han incorporado esa función en lo que es el SICOES. Espero que esto les ayude también esta experiencia para que ustedes también tengan mucho cuidado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Antes de seguir avanzando. Parece que ha quedado todo claro, no hay ninguna duda, ¿verdad? Ayer estábamos viendo los diferentes tipos de autoridad. Ya habíamos visto lo que son la estructura lineal, la autoridad lineal o única, la autoridad formal. Rememorando, decíamos, la autoridad lineal o única, una de sus principales características es que es única y absoluta del superior sobre sus subordinados. Eso es lo que se da en todo tipo de organizaciones, una estructura militar. Las líneas formales de comunicación, habíamos indicado, van desde aquellos que están situados en la cúspide, en la punta de la pirámide, hasta la base de esta pirámide organizacional. Las decisiones están centralizadas, ya saben, su aspecto es piramidal, lo que habíamos hablado el día de ayer. Ahora vamos a referirnos a lo que es la autoridad de staff. Estamos viendo ya en la gráfica cómo es el staff, es con línea punteada, no es línea continua. Las autoridades de línea son líneas continuas, como pueden ver en la gráfica. La autoridad de staff es esa autoridad de los grupos de personas que ofrecen asesoría y servicios a los gerentes de línea. Por eso que está un costarito. Es un grupo de profesionales que dan asesoría. Generalmente muchos de los gerentes no tienen todo el conocimiento técnico que pueden requerir para ejercer cierto cargo. Por lo tanto, necesitan un grupo de personas especializadas. Por ejemplo, los legisladores. No todos son personas que estén con la ley, bajo el dominio de la ley. No todos son abogados. Algunos no tienen estudios universitarios, otros serán ingenieros, economistas, pocos serán abogados. Por lo tanto, requieren munirse de otro tipo de especialistas, de otro tipo de profesionales que conozcan lo que es la ley, que sepan cómo es la ley y cuál es la Constitución. Por lo tanto, requerirán especialistas en leyes constitutivas o los constituyentes, de tal modo que puedan elaborar o proyectar leyes que no vayan en colisión con lo que es la Constitución política del Estado o algunas otras leyes. Por eso que se requiere de especialistas, y esos son las autoridades de Estado. Son los que les van a dar las herramientas a los legisladores. Ellos dicen, bueno, yo quiero hacer, por decirles, lo del Pumacatari. Yo quiero hacer una ley que prohíba que funcionen los buses Pumacatari en la ciudad de La Paz. Se le ocurrió eso. Entonces, los asesores de este diputado dirán, bueno, tenemos que ver la ley municipal, tenemos que ver la ley de transportes, tendremos que ver la constitución política del Estado, que también está dentro de las atribuciones, qué es lo que dice el Ministerio de Transportes. Entonces, ellos tienen que investigar y saber si se puede prohibir o no, cuáles son las limitantes o cuál es el mecanismo para prohibir.
Pues ellos proyectarán, entonces les dirá, además quiero que haya esto, esto, estos puntos. Entonces lo que él hace es enunciar sus ideas y los asesores son los que ponen en el papel ese proyecto de ley. En otros casos es el poder ejecutivo el que manda al poder legislativo sus proyectos de ley. Allá los asesores analizan, le dan un segundo filtro para saber si estos proyectos de ley van o no en colisión con lo que es la constitución política del Estado. Pueden enriquecer este proyecto. Y la oposición también es cuando debería participar y decir tenemos estas observaciones. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la ley de impuestos a las bebidas alcohólicas, cuando te dicen vamos a hacer una redistribución del impuesto, del ICE, el impuesto al consumo específico. Y una primera observación que tenía era que no se mencionaba en ninguna parte que este impuesto solamente tenía que ser aplicable a bebidas importadas. El solo mencionar el impuesto solamente será aplicable a bebidas importadas quitaba de pronto esa presión impositiva hacia las empresas nacionales y se protegía la industria nacional. En este caso han omitido esa frasecita y han puesto en conflictos y dicen, bueno, no, esto lo vamos a colocar en la reglamentación, pero no es lo mismo colocar en la reglamentación que colocar al inicio de la ley de redistribución del ICE. Eso es lo que se dedican las autoridades en línea y, perdón, las autoridades de Estado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Han entendido lo que es la autoridad de Estado? ¿Está claro? Vamos a otra. Vamos a ver ahora lo que es la autoridad funcional. La autoridad funcional es el derecho que se delega a un individuo o a un departamento para controlar procesos, prácticas, políticas específicas o cualquier otro tipo de asunto relacionado con actividades realizadas por el personal de otros departamentos. Ya el nombre nuevamente nos está indicando funcional, funciones. Ahora, para entender mejor este concepto, hay que pensar en este como en una pequeña parte de la autoridad de un superior de línea. Un cargo de línea puede asignarla a otro cargo de línea a uno dentro de esa unidad de mando sin excepción por debajo del nuestro. Estamos delegando parte de nuestra autoridad. ¿Recuerdan lo que yo les decía alguna vez en los comienzos, en los inicios de las clases? Solamente se delega parte de la autoridad. Solo los superiores de línea pertinentes ejercerían la autoridad sobre esas actividades que yo estoy delegando. Pero por muchas razones, como es esa falta de conocimientos especializados que les he indicado, esa capacidad para supervisar procesos específicos, como decirles producción, yo no soy especialista, yo no soy un ingeniero en control de alimentos, por decirlo, o la producción de bebidas, los requiero de otro tipo de especialistas. Entonces necesito munirme de conocimientos que me va a dar la autoridad de staff. Por eso que yo estoy delegando parte de esa autoridad funcional en otras personas. En tales casos, estamos restando cierta autoridad a los gerentes de línea, porque ellos me están delegando a mí como persona responsable y especialista en esa área.
Y por lo común es general que el superior pueda delegar parte de esta autoridad a un especialista administrativo o a un gerente de otro departamento. Es por lo común que el contralor de una compañía tenga autoridad funcional para prescribir ciertos procesos del sistema contable de toda empresa. Yo como administrador de empresas, de pronto gerente general en alguna institución o director, no tengo todo el conocimiento contable que ustedes tienen. Entonces yo les voy a decir, ¿sabes que necesito que me hagas un análisis de matemáticas actuariales, que me actualices respecto de los aportes que estoy comenzando a realizar con la gente? ¿Cuál es la proyección que tienen los mismos? Sé a qué se refieren lo que son las matemáticas actuariales y la proyección, pero no estoy metido a cómo se desarrolla el mismo. Sé que para qué sirven, cómo hay que interpretar, pero son ustedes los que me tienen que desarrollar ese estudio de análisis de matemáticas actuariales. O les voy a decir, quiero sacar un préstamo, quiero que me hagan una tabla de amortizaciones a capital fijo, a capital e interés fijo. Entonces ustedes comenzarán a elaborar las tablas. Algo que el banco no me da la proyección, pero de pronto yo necesito saber, comenzar a jugar con los números. Y no voy a estar molestando constantemente al banco. Ahora, si saco tal monto, ¿cuánto va a ser mi amortización al capital y cuánto va a ser el interés? Si hago mis pagos, cuotas adelantadas, o solamente quiero pagar intereses y luego capital. O sea, hay toda una serie de variantes en lo que son las matemáticas financieras. Y eso es lo que yo les voy a pedir a ustedes, que son los especialistas. Este proceso que estamos hablando de la autoridad operativa, la autoridad no se ejerce siempre sobre personas, sino sobre actos. Es decir, cuando una persona tiene la potestad para autorizar que ciertas acciones se lleven o no a cabo. ¿Se dan cuenta cómo es la autoridad operativa? Yo te autorizo a ti a que puedas dar créditos a 30 días a este grupo de clientes, a 45 días a este otro grupo de clientes. Es sobre acciones que yo te estoy autorizando como autoridad operativa. Autorizo que se lleven a cabo o no. Te prohíbo que des créditos a este grupo de personas porque son deudores morosos. Otro ejemplo de autoridad operativa es cuando el jefe de transportes de una empresa permite que los vehículos cambien la ruta habitual de entregas ante una situación extraordinaria. Me informan de que pronto hay un bloqueo en la ruta, si me estoy yendo a La Paz, Cochabamba. El chofer me dijo, conozco una ruta secundaria. Entonces yo le autorizo a que pueda realizar este cambio de ruta por esta situación extraordinaria. Porque la misma me va a demorar en tiempo, pero voy a poder llegar a Cochabamba. Va a existir también la autoridad por aceptación. Es esa autoridad que es adquirida en función de la elección de otra persona. Y aquí es más fácil entenderlo esto con lo de Gandhi, por ejemplo. Sin querer tener ninguna posición de poder, ha logrado influir sobre un importante grupo de personas para lograr un cambio político, lograr la independencia de la India. Esa es la autoridad
por aceptación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta al respecto? ¿Nada? ¿Cómo es Sheila? Licenciado, ¿podría explicar un poco más de procesos de delegación de la creación de confianza? ¿Cómo? A ver. ¿Podría explicar un poco más sobre los procesos de delegación, por favor? Ay. ¿Cómo estamos delegando la autoridad en la autoridad operativa? ¿Sí? Sí, Ya. Cuando yo comienzo, a ver, yo no soy especialista, te he dicho, como en todas las áreas. Yo no soy especialista en la producción de textiles. Tengo el capital, tengo la idea, sé lo que quiero producir, ¿ya? Quiero producir telas. Para eso requiero yo un ingeniero textil. Por lo tanto, yo estoy delegando parte de mi autoridad al ingeniero o al gerente que se va a encargar del área de producción. Delego, me quito parte de mi autoridad y la estoy delegando a esa otra área. Y esa otra área, donde está un ingeniero textil, es el responsable del cumplimiento del objetivo que yo he planteado, la producción de textiles, pues que sean con forma de aguayo, por decirles, que está muy de moda y que tienen amplio requerimiento a nivel internacional. Yo digo, quiero que me saques estos textiles con forma de aguayos. Vale, si yo requiero este tipo de maquinaria, necesito este tipo de hilo, algodón o lana, no sé. Él me dirá sus requerimientos porque ella es responsable. Entonces le he delegado esa parte de mi autoridad, me he quitado esa parte de mi autoridad operativa para dársela a otra persona. A eso es lo que se refiere con el tema de delegación de autoridad. Cuando yo me estoy despojando de esa parte de autoridad, no me estoy despojando de la responsabilidad. Recuerden bien lo que les he dicho. Yo puedo delegar autoridad, pero no puedo delegar la responsabilidad. Si el ingeniero me trae una tela, yo me he dicho, necesito este tipo de diseños, y si yo le acepto la tela, que creo que es la que yo he pedido, digo, sí, está bien para mí. Pero yo estoy asumiendo la responsabilidad por ese producto, porque el ingeniero textil me trajo lo que yo les he requerido, pero si de pronto el producto no está de acuerdo a los requerimientos del mercado, no es el ingeniero de producción el responsable, soy yo, el gerente general, el responsable de ese error. Muchas veces esa responsabilidad tratan de atribuírsela por ese fracaso al que ha producido el artículo que no respondía a los requerimientos del mercado. Y dice, usted se ha equivocado, el mercado no quiere eso. Entonces tratan de desligarse de esa responsabilidad. Y les vuelvo a repetir el ejemplo del fondo indígena. La ejecutiva, la señora Chacollo, se ha deslindado de la responsabilidad. Ha dicho, no, los responsables eran, escúchenme bien, los asesores, los técnicos. Ellos eran los responsables de que los proyectos no hayan cumplido con todos los requisitos.
O sea, lo mínimo que tiene que ser una autoridad estando en ese cargo era revisar si los pliegos, los proyectos tenían todo el sustento técnico y económico para aprobar los mismos. No era que te lleve la carpeta y tú firmes para el desembolso. Si tú estás manejando dineros públicos, es otro detalle que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Si ustedes están manejando dineros públicos, los mismos no pueden ser depositados en cuentas particulares. Tiene que abrirse una cuenta institucional a nombre de la institución o del proyecto que se esté ejecutando. Es un proyecto Patito SRL y está con dineros públicos, entonces habrá que ustedes tramitar que se les abra una cuenta fiscal en el Banco Unión, que es la única entidad del sistema financiero autorizada para abrir cuentas fiscales del sector público, para proyectos que se están ejecutando con dineros públicos. Entonces, esos dineros se depositan ahí para este proyecto Patito SRL, que trabaja con dineros públicos, y es a partir de ahí que se comienzan a realizar los controles de desembolso. Pero en el caso del Fondo Indígena, que es un caso emblemático, que es interesante estudiarlo, dineros públicos han sido depositados en cuentas particulares. Por lo tanto, no se podía llevar un control del mismo. Ese es el problema de la delegación de autoridad y cuando muchas MAES o máximas autoridades ejecutivas creen que se deslindan de la responsabilidad. El problema de las ambulancias en Potosí, de la misma forma que el Fondo Indígena, el responsable, la MAE, es el gobernador de Potosí. Y el gobernador lo que ha hecho, este momento, hasta hace una semana atrás, ha dicho, los responsables son el área técnica, el área de contrataciones, que es del SICOES, que ellos deberían haber revisado el pliego de licitaciones, deberían haber revisado si se cumplía o no con la boleta de garantía, y era la parte jurídica la que debería haberme dicho si estaba bien o no. Y ahora lo más grave que está pasando en la gobernación de Potosí, que ustedes piensen, analicen lo que les voy a comentar. Ellos han hecho vencer la boleta de garantía, de seriedad de la propuesta. Es una boleta que se tramita ante el banco, que se llama de seriedad de la propuesta. Es creo por el 2% o el 1% del monto total. Esta boleta la tramitan las empresas ante una entidad financiera. Les da una boleta. Si la empresa cumple, esta boleta se la devuelve al banco. La gobernación debería entregarle al proponente la boleta para que la devuelva porque ha cumplido. Pero como no ha cumplido, le han devuelto la boleta, no ha entregado las ambulancias, por lo tanto, se ha hecho un daño económico al Estado. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobernador? No sé cómo, pero a los funcionarios que estaban en el SICOES y a otros exfuncionarios les ha hecho depositar el monto total de las boletas, de la boleta de garantía. Cuando tú vas al banco y depositas arriba de 70,000 bolivianos, tienes que llenar una boleta que te imprime el banco de la ASFI, donde te dice de dónde son los recursos que tú estás depositando y por qué motivo estás depositando. Y aquí parece que se ha violado parte de esa reglamentación de la ASFI y que el banco debería haber pedido a los funcionarios por qué estaban depositando los dineros. Se han depositado dineros de 800,000 bolivianos, 200,000, personas arriba de 100,000 bolivianos que todos funcionarios y exfuncionarios han depositado para cubrir la boleta de garantía.
sea, se imaginan, son una serie de irregularidades que se están presentando en este tema. Ahí la autoridad ha sido rebasada, la responsabilidad se la ha delegado, cosa que no debería hacerse y que la fiscalía debería tomar muy en cuenta, que la responsabilidad no era de los funcionarios de mandos medios, sino que la responsabilidad recae íntegramente en la máxima autoridad ejecutiva, la MAE. Espero haberte aclarado con estos ejemplos, querida Sheila. Dice, Dime, tengo dime, una Ron. consulta, licenciado, sobre las estafas. Ya, dime Eh, con las startups. yo quería saber en qué etapa de una organización o empresa requieren de los servicios de los staff. Como no te he entendido bien, a ver. O sea, a ver, ¿en qué momento o etapa, digamos, de una empresa, cuando se ha constituido, ya está en marcha, requieren de estos servicios de los staff, o es que ya están dentro de cada empresa, licenciado? Esa parte me he perdido. Del staff. Sí, licenciado del staff. Sí, sí. A ver, tú estás en crecimiento, has generado tu startup, estás en proceso de crecimiento. En determinado momento, lo que tú vas a requerir es que haya otra persona especializada en el mantenimiento de tu página web, ¿ya? Entonces tú contratas, ya, tú ya no puedes desarrollar más allá, tienes el conocimiento básico, ¿sí? Para hacer tu startup. Pero necesitas además administrar tu sitio web, ¿sí? Y existen empresas especializadas que te desarrollan el producto para que tú puedas administrar tu página web, que le puedas dar mantenimiento sin tener que depender de una tercera empresa. Generalmente muchas empresas dependen de una tercera. Dice, ahora quiero incorporar este nuevo producto y no estaba previsto. Entonces, nuevamente tienes que llamar a la empresa que te ha desarrollado el software y le dices, necesito este módulo más para incorporar en mi página web. En tu startup, tú estabas iniciando con 2 productos. He visto muchas empresas que se inician con 1 o 2 productos. Pero a medida que van creciendo, la página web necesita más soporte. Y existe hasta el momento yo conozco una sola empresa que te desarrolla páginas web donde tú mismo puedes hacerle ya el mantenimiento sin depender de esta otra empresa. Te da todas las herramientas y te dice, tú puedes hacer esto, incorporar esto, ¿qué más quieres? Quiero que me desarrolle y me saque este tipo de reportes. Como te dicen, solamente apretando un botón. Y ellos te van guiando. Te dicen, además, tal vez puedas requerir esto en función de la experiencia que tiene esta empresa. Ahora, en tu startup puedes requerir en determinado momento, si ves que existe competencia, tener un especialista en estudio de mercado, que te diga, ¿qué más requiere mi mercado a nivel de productos en línea o servicios en línea? Si veo que de pronto estoy creciendo y estoy teniendo demasiados pedidos que no los puedo atender, entonces ahí yo ya me doy cuenta de que si tengo clientes insatisfechos, van a comenzar a emitir opiniones negativas en la red. Me van a comenzar a decir, el producto es muy bueno, pero se demoran en la entrega. Decían en 48 horas, pero me están entregando en una semana. Entonces ya la calidad del servicio comienza a bajar. Entonces es ahí donde tú tienes que darte cuenta que necesitas más apoyo. ¿Sí? O sea, no tienes que dejar que te avasalle de pronto. Tienes que percibir si tu crecimiento es mayor al que tú puedas atender. Ahí comenzar a buscar a esta gente que te pueda apoyar. ¿Está bien, Rodi? Sí, licenciado, entonces
los startups serían un grupo de personas para que te ayuden a mejorar tu empresa, ¿no? Así en términos simples, ¿no, licenciado? Así es, todos comienzan como un grupo de amigos, dos, tres personas con su startup. Pero, por ejemplo, esta empresa startup de transporte internacional terrestre ha comenzado con dos o tres personas, ahora es una empresa multinacional, la que se ha iniciado en Santa Cruz y está manejando todo lo que es el mercado de transporte internacional vía carretera. Y han ampliado. Ahora se está iniciando otra startup con el tema de logística para el almacenamiento. Están ofreciendo depósitos para todos los que necesiten en este tema de logística. Y ellos nuevamente se están expandiendo a nivel internacional. Son startups de Bolivia que están saliendo ya a nivel internacional con una imagen realmente de mucho éxito. Y todos estos se han iniciado con dos o tres personas y ahora están requiriendo el concurso de más de 200 personas en esta startup de lo que son logística de almacenamientos. Ya están en Cochabamba, perdón, se han iniciado en Santa Cruz, han ampliado su base hacia Cochabamba y ahora van a ampliar su base hacia lo que es La Paz. Están trabajando en el Paraguay y están trabajando en la Argentina. Eso es Rolly. Entonces, licenciado, ¿las startups son de origen boliviano? ¿O es que, No, las startups son a nivel mundial, pero donde están surgiendo también con mayor fuerza es en Latinoamérica, las startups de éxito. ya, A nivel mundial, pero como te digo, o sea, todas las microempresas han surgido con mucha fuerza en Latinoamérica. Y de Bolivia están surgiendo muchas empresas exitosas, ya a nivel internacional, cotizando en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ya, está bien, licenciado. Ya, que súper. Ya, ¿has visto Yaigo? Ahora ya hay el Yaigo de streaming, hay el Yaigo de, que se llama de radiotaxis. No sé si han visto. Dice, el radiotaxi te cobran 10 pesos, ellos le han bajado un boliviano. Y te dicen, de tal ruta, te cobran 10, pero nosotros te cobramos 9. Es transporte seguro. Han hecho una asociación con los transportes de radiotaxis aquí en La Paz. Ahí en Santa Cruz, el eje troncal, donde se está aplicando este Yaigo. Tiene otro nombre, no recuerdo bien, pero se inició, es parte de lo que es la cadena de Yaigo. Una startup realmente de mucho éxito. Dice una preguntita más. Dime, dime. Entonces, las startups que son un grupo de personas, simplemente son personas preparadas así profesionalmente o es que tienen la experiencia más para, digamos, para ayudarte en tu negocio o empresa. Ahí es interesante, tú puedes tener experiencia y visión de pronto en comercializar cierto tipo de productos. Hay gente que tiene ese olfato para decir, podemos traer este producto y puede ser exitoso. Y hay otro amigo que es especialista de pronto en el desarrollo de una página web, porque todo es ahora en línea, todo es por internet. Y te dice, Así. podemos hacer esto. Entonces se juntan entre los dos, de tal modo de abaratar costos. Porque no es lo mismo que tú tengas la idea y que tengas que comenzar a contratar a una persona, porque eso significa erogar gastos si estás iniciándote en un inicio. Significa tener que contratar el sitio, el dominio, tienes que comprar el dominio, tienes que pagarla en forma anual para renovar el mismo. Es toda una serie, pero si esta persona te puede ayudar a bajar costos, es excelente. Por eso tienes que buscar personas que puedan asociar con sus conocimientos. Eso es Está, lo. sí, está bien, licenciado.
Muy Ya, cierto. no hay problema. Gracias. Adelante, estoy para eso. Como nos decía Sheila, ¿qué más es la delegación de autoridad? Es cuando ese superior va a otorgar un criterio a un subordinado. ¿Qué es otorgar un criterio a un subordinado? Es que éste pueda tomar decisiones. O sea, no es que yo le voy a decir, tomar, te delego parte de la autoridad, pero las decisiones yo las tomo. O sea, no tendría sentido delegar la autoridad. El proceso de delegación implica determinar los resultados esperados de un cargo, lo que yo te decía. Le digo a este ingeniero, quiero que me produzcas este textil con forma de aguayo. Pero si este ingeniero de pronto no tiene la idea de lo que es un aguayo, pues tendré que tener otra unidad encargada de diseño. Pues este ingeniero me dirá, necesito un área, él me dirá, necesito por favor que me autorice a que yo pueda desarrollar con esta área de diseños. Pues yo digo, usted busque lo que sea necesario. Para eso le estoy delegando parte de la autoridad. Usted da una persona especialista que me diga, estos son los diseños que se hacen de, como Wari, que no solamente la cerveza, sino es un lugar donde se está rescatando la parte de tejidos de Wari, de la región de Wari. No es a alguien que se le ocurrió y decir, bueno, sacaremos estas figuritas, estos textiles. No, es un proyecto que lo ha desarrollado la Cervecería Boliviana Nacional, revalorizando lo que es el sector de Wari y la parte textil ancestral. Por eso en el proceso de delegación implica también el asignar actividades al cargo. No necesito que este ingeniero del área textil me esté consultando todo lo que él va a hacer, por eso yo le estoy delegando parte de mi autoridad. Entonces él va a asignar actividades, va a decir, muy bien, señor encargado del diseño, usted hágame esto, que es lo que está requiriendo la empresa. De acuerdo a su requerimiento, yo voy a buscar el tipo de maquinaria que voy a necesitar para producir este textil. Yo estaba haciendo un estudio, por ejemplo, para la producción de jeans. Se necesita como 12 o 13 máquinas para la producción de un jean, máquinas rectas, overlock, dobladoras, ¿no? Toda una serie de máquinas que se requieren para cada uno de este proceso de la producción de jeans. Hasta las máquinas para hacer los ojales, para los botones. Hasta para colocar los botones, una máquina prensadora que coloque los botones. Yo tenía la idea de que era una sola máquina que tenía que estar costurando. Entonces, yo no tengo toda la idea de cómo hacer la costura de un pantalón o de una camisa. Por lo tanto, delegar autoridad para cumplir esas actividades. Tengo que hacer responsable a la persona que ocupa ese cargo para el cumplimiento de las actividades. No le estoy asignando responsabilidades. La autoridad implica asumir también la responsabilidad para el cumplimiento de esas actividades. En la práctica es imposible dividir este proceso. Es decir, esto es parte de la autoridad y esto es parte de la responsabilidad. Y es implícito en el proceso de delegación. Tampoco, o sea, no es práctico delegar autoridad sin conocer los resultados finales a los que será aplicada. Más aún, ya que la responsabilidad de un superior no puede delegarse como les he indicado. Un jefe debe hacerse responsable a los subordinados de completar sus asignaciones. Dentro de la cultura japonesa, el jefe asume toda la responsabilidad por los errores de sus subordinados. No echa la culpa a los subordinados, esa es parte de la filosofía de las empresas en el Japón.
para el arte de delegar. La mayor parte de los fracasos en la delegación efectiva ocurre no porque los gerentes no entiendan esa naturaleza y los principios de la delegación, sino porque muchas veces son incapaces o no están dispuestos a aplicarlos. Delegar, en cierto modo, es un acto elemental de administración. Muchas veces existe gente que no le gusta delegar, quieren absorber todas las tareas en una organización. Piensan que esto de pronto va a hacer tambalear su posición al interior de una organización y por eso les cuesta delegar tareas. Y los estudios han demostrado que hacerlo mal o de una forma inadecuada es una de las causas de los fracasos gerenciales. Y el motivo es sobre todo la actitud personal hacia la delegación. Hay un caso de una persona que era un pizzero famoso allá en Estados Unidos. Él se encargaba de la preparación de la pizza desde la mañana hasta las 5 de la tarde, que es cuando estaba lista la masa. Pero él no delegaba a nadie, él se hacía cargo de todo, solamente tenía ayudantes para comenzar a servir la pizza. En determinado momento, él ha adquirido la enfermedad que se llama el asma del panadero, porque él estaba expuesto al polvo de la harina, estaba expuesto al humo, porque él hacía pizzas al horno, no utilizaba hornos industriales a gas, sino que era a leña. Esta combinación ha hecho que de pronto él tenga el asma del panadero y le ha impedido que siga con su negocio, porque él no quería delegar ninguna de las funciones de preparar la masa, de preparar los ingredientes, porque de pronto veía que iba a perder el know-how, el conocimiento de su éxito. Pero por temas de salud ha tenido que delegar muchas funciones de la preparación de la pizza. Para delegar con éxito, hay que involucrar a otros en la responsabilidad de los resultados. A la vez hay que fomentar la autonomía para que cada individuo, el que decida cómo alcanzar los resultados. Muchos gerentes, MAES, CEOs, supervisores son incapaces de delegar. Y en este problema hace que pueda ser muy difícil trabajar en equipo. Existe la falta de transparencia en la gestión. Esa carencia de habilidad para escuchar, porque yo estoy centralizando todo y si existe alguna observación, no escucho ninguna sugerencia, ninguna observación. ¿Y esto qué provoca? Que exista una ausencia de un sistema justo de valoración del desempeño individual. Como yo estoy centralizando todo, no sé los demás cómo estarán trabajando. Esos son los problemas que surgen con el arte de delegar. ¿Una pregunta? Muy bien, vamos a la exposición. Ruth, ¿estás por ahí? ¿No hay ninguna pregunta?
Pues vamos a la presentación del grupo. Ruth Saraí, Jocelyn, Mónica, ¿dónde están? Licenciado, espera un momento. Ya. Te veo, Ruth. Está bien. ¿Quién va a comenzar? Adelante. Yo te veo, Ruth se salió. ¿Dónde estás, Mónica? Ahí está mi amiga Mónica. ¿Quién va a comenzar? Hola. Chicas, ¿qué ha pasado? Yo creo que mi compañera está teniendo problemas de conexión. Tal vez se ¿Quién? conecte en un momento. ¿Ruth? Sí, creo que sí. Ruth, ¿dónde estás? Ahí está Ruth, no tiene problemas. Ah, no te escucho, Ruth, a ver. No te escucho, querida Ruth. Te veo, pero no te escucho. Estás dando la vuelta, estás recostadito, todas. Tu micrófono no está funcionando, querida Ruth. Ya, ¿quién va a comenzar? ¿Ruth? Nada, Mónica, tú comienza. Bueno, licenciado, ¿sí lo puede presentar? Claro que sí. En pantalla completa, licenciado, si se podría, es que solo se ve pequeño las diapositivas. No lo puedo ver. Ya, ya, espera. Licenciado, ¿ahora sí se me escucha? Ahora sí te escucho, querida Ruth. Ay, ya, qué bueno, gracias, Lice. Ahora sí, licenciado. Ya. Bueno, Lice, puedo comenzar, ¿verdad? Puedes comenzar, querida Ruth. Ok. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nos tocó la ley número 47. Em, yo voy a empezar con el criterio. En esa ley se habla de que todos tenemos un punto fijo, un, una un punto donde queremos llegar. Entonces, en ese transcurso del camino, llegamos a tener competencias. Por ejemplo, puede ser en el momento de querer conseguir un empleo o llegar a una meta en donde tenemos bastante competencia. Y al conseguir nosotros nuestra propia meta, ganamos enemigos, los cuales están cautelosos, están con enojo en el momento y en cualquier momento también están buscando alguna señal o oportunidad para después derrotarnos y sacarnos del puesto, pisarnos. Mientras más avancemos del punto fijo que tenemos, más enemigos vamos a ganar. Por eso se recomienda mucho el llegar a nuestro punto y quedarnos ahí por un buen tiempo, mantenernos ahí y para después seguir compitiendo contra otras personas. Mientras tanto, podemos calmar a nuestros enemigos, ir
haciéndonos amistades con ellos para que no sientan tanto rencor hacia nosotros. Ahora sigue mi compañera licenciado. Ya. Y continuando sobre la transgresión de la ley, como una historia, sería que en el año 559 a.C., había un hombre llamado Ciro, que había formado un gran ejército y iba en contra de su abuelo. ¿Y cuál era el resultado? Que había derrotado a su abuelo y se había proclamado como rey de Media y de Persia. Él obtuvo victoria tras victoria, conquistó Babilonia, creo que la isla de Jónicas también, y poco a poco él fue creyéndose como alguien invencible, alguien que no lo pueden tal vez derrotar. En pocas palabras, es como si se le hubiera subido todo el triunfo a la cabeza. Entonces, Ciro, después de ir a conquistar a varios lugares, vio una tribu, creo que era la Masagueto, sí, que esta tribu, ellos carecían de riqueza, pero aún así Ciro quiso conquistar el lugar. Y en esa tribu tenía una reina que se llamaba Tomiris. Esa reina, bueno, le había mandado un mensaje diciendo: Rey de Medos, te aconsejo abandonar eso y no sabes cómo va a ir al final, dará algún beneficio o algo así. Bueno, te dijo. Entonces, ella confiaba en su ejército y dejaron pasar a Ciro a su ejército. Y resulta que después Ciro no jugó limpiamente. Él hizo como una especie de banquete hacia el otro ejército. Y ese ejército, después de haber comido la comida, se quedaron dormidos. Y el ejército de Ciro, mientras que se han quedado dormidos, los ha ejecutado, los ha matado. Pero resulta que en ese lugar estaba el hijo de Tomiris. Después la reina, al enterarse de que de que su hijo estaba ahí, le mandó como una carta de cómo pudo haber actuado cobardemente también, y que le aconsejaba y que dejara todo y que le deje ir a su hijo. Pero Ciro no hizo caso a esto y más bien se había burlado de ella. Entonces, el hijo, al enterarse de tal humillación, se había suicidado. Después de eso, la reina Tomiris después me imagino yo que al ver a su hijo ya tal vez ya no con vida, entonces quiso cobrar venganza. Y puesto que quiso cobrar venganza con una batalla, y es así como derrota a Ciro. Y en esto claramente se puede notar que a Ciro no prestó atención, no hizo caso tal vez a las advertencias, y poco a poco con las victorias o con lo que tenía antes pensó que iba a resultar lo mismo, pensó tal vez que iba a volver a ganar, más allá de su triunfo anterior. Entonces se le había subido a la cabeza todas las posibles victorias que había tenido, y bueno, al final no tuvo la misma suerte como las anteriores veces. Va a continuar mi compañera. Bueno, licenciada, yo voy a hablar sobre la interpretación. Vamos a retroceder 100 años atrás de este suceso. En el Imperio Asirio. El Imperio Asirio, pues, ha ganado muchas guerras, construyó su gran imperio en todas las ciudades-estados que ellos habían derrotado. Pero lo que no tomaron en cuenta ellos es de que todos sus enemigos se unieron para después de derrotarlos a ellos y hacer que todo su imperio esté hecho polvo en el desierto. A ellos se les subió el poder a la cabeza, y
dijeron que, bueno, o sea, nosotros vamos a ganar, nosotros vamos a seguir con el objetivo. Tal vez ese objetivo era solamente una ciudad-estado, derrotarlo y hasta ahí. Pero como se les subió el poder, se les subió todo a la cabeza, decidieron ir por más, ir por más, ir por más, hasta que reunieron demasiados enemigos para derrotarlos. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Es así como después de esos 100 años, Ciro le pasó lo mismo, por ambicioso, por querer, por tener el poder, por decir, soy el mejor soldado, yo he ganado muchas guerras, utilizaba sus métodos de fuerza despiadada y astucia. Ahí hay una frase que dice, como usted logra el éxito de un paso atrás, muéstrese cauteloso. Él no tomó en cuenta eso. Él debía parar hasta donde se le dio para no ganar más enemigos. Pero aún así, él siguió adelante por el poder y terminó derrotado por todos sus enemigos. Paso la voz a mi siguiente compañero, licenciado. Ya, Ruth, gracias. Bueno, la observancia de la ley trata sobre Jan Poisson, que era una mujer de la clase media. Ella vivía con sus 8 hermanos y cuando era pequeña una bruja le dijo que ella estaba destinada a ser la favorita del rey. Y ella no creía esto porque todas sus amantes eran de la aristocracia, de la nobleza, y no eran de clase media o plebeyos, como ellos lo decían. Mm, ¿Y qué ha Y, pasado? y por esta razón ella se ha obsesionado con esa idea y por eso quería destacar en todos los talentos que un amante del rey debía tener, como eran la equitación, actuación, danza, música, poesía, y con el tiempo pudo dominar todos estos campos. También cuando ya era mayor se casó con un noble que, según leí en otros artículos, resulta que era su primo, porque su padre, al no tener hijos varones, heredó todo a su sobrino y hizo que su hija se casara con él. Entonces era primo. Y gracias a que él tenía dinero, ella podía acceder a todos los lujos que también accedía el rey, por ejemplo, los grandes salones de Versalles. Él también tenía un castillo en el bosque, donde el rey solía ir a cazar. Y ella, como había estado vigilando al rey, ya conocía sus horarios, algo así, sabía cuándo era la temporada de caza y ella paseaba por ahí con sus vestidos seductores, em, con la idea de que todos sus encuentros fueran como por casualidad. Después de eso, el rey empezó a prestarle atención, porque ella, aparte de inteligente, era muy bonita. Y en 1740 aproximadamente, el amante que en ese momento era del rey falleció. Entonces Jane empezó a ser más, más atrevida, podría decirse, porque se lo encontraba más frecuentemente en las óperas y fiestas. Y todo esto dio resultado porque después la presentó como su amante oficial. Y ella no era como las otras amantes que quería la atención del rey solo para ella. Ella instaba al rey a que le prestara más atención a su esposa, a la reina, y que pasara más tiempo con ella en lugar de estar con su amante. Esto lo hacía porque sabía que no tenía que ganar enemigos, tenía que tener aliados. Los cortesanos también le envidiaban y ella, en lugar de reclamarles o insultarlos, les respondía con cortesía, cosa que no era vista porque las amantes del rey solían ser groseras. También eran quejas de que su amante no podía ser una plebeya, por eso el rey le dio el título de Madame de Pompadour y se empezó a meter en la política. Logró llegar a ser la ministra de Relaciones sin tener título. Y luego ella era la que estaba detrás del rey en sus temas políticos, la que le aconsejaba
y con el tiempo se había convertido en más que un amante, su amiga y su confidente. Por eso era muy indispensable para el rey. Cuando, por las obligaciones de ser ministro, ya no podía complacer al rey en la cama, ella lo instó a hacer un burdel en los campos de Versalles, donde ahí podía tener a todas las amantes jóvenes del reino que quisiera. A ella no le importaba perder su lugar en su cama mientras siguiera siendo la mujer más poderosa de toda Francia. Después de esto, ella enfermó con tuberculosis y falleció en no se puede decir, 1756. Eh, Fue llorada por todos, porque todos ya le habían tenido cariño, incluso la familia real, la reina, los cortesanos, porque según el duque, ella ayudaba a todos los que se le acercaban. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, licenciada, yo voy a hablar sobre la interpretación. Aquí es una amante joven que es amante del rey. eh, Ella se dio cuenta que en algún momento, ella no iba a poder complacer para siempre al rey. Entonces es ahí sí como ella incitó a que el rey pueda tener más amantes más jóvenes que ella, pero aún así ella tenía la confianza en ella misma de que sería la favorita del rey, de que el rey la volvería a buscar. Es así también como ella ganaba el apoyo de los cortesanos y trataba de ganarse de los enemigos. Así como también Madame Pompadour supo hasta dónde podía llegar, hasta dónde era su meta y llegó hasta ahí y trató de mantenerse en ese mismo lugar sin tratar de ganarse más enemigos. Ahora sí, licenciada, la siguiente diapositiva, por favor. Le paso la voz. Ya está, Ruth, ya está. Las claves para alcanzar el poder. En primer lugar, una de las claves sería en lugar de dejar que sus audaces pies los impulsen a seguir adelante, es mejor dar un paso atrás y mirar hacia dónde nos dirigimos. Quiere decir que cuando nosotros vamos hacia adelante, por ejemplo, y tenemos que dar como una pauta, como se podría decir como un paso atrás para ver el contexto, el mirar a nuestro alrededor tal vez y mostrarse cautelosos, ver qué está pasando y realmente y seguir, no ir de corrido. Eso podría decirse. Y en segundo sería, si usted se prepara a la caída, es menos probable que ésta lo destruya cuando se produzca. Quiere decir que es importante saber o predecir qué podría pasar, tal vez, ver posibles consecuencias en cuanto a la situación en nuestro alrededor. Así es menos probable que caigamos, que tal vez nos traicionen o es menos probable que nos destruyamos. Ya, siguiente diapositiva. Ya. En tercero sería, cuando usted sirve a un amo, con frecuencia le convendrá medir sus triunfos con cuidado y permitir que él lleve la victoria para evitar que se sienta inseguro o amenazado. Esto va muy relacionado con anteriores leyes que ha habido. Entonces ha sido, bueno, es muy relacionado y quiere decir que si nosotros tenemos triunfos, si nosotros hemos logrado varias cosas, tal vez en nuestra carrera o en nuestro diario vivir, tenemos que tomar en cuenta si es que tenemos tal vez un jefe, un amo, etcétera. Sería muy bueno medir nuestros triunfos, tal vez no restregarlas, no presumirlas, llevarlas con cuidado y esto es para evitar que esa persona se sienta tal vez amenazado o se siente inseguro ya que podrías tal vez reemplazarlo o quizás haces un mejor trabajo que esa persona. Entonces,
Eso sería en la cuarta, sería no hay mejor momento que detenerse y retirarse después de una victoria. Quiere decir que si nosotros logramos una victoria o una meta que ya hemos cumplido, según como las historias que hemos visto anteriormente, es mejor detenerse ahí. No es bueno arriesgarse en reducir el efecto que puede haber posteriormente, el querer más poder incluso, el querer más poder, el ser mucho mejor, a veces puedes incluso causar un poco de arrogancia, porque al final puedes tú ser derrotado. Puede que piense que tendrás siempre los mismos resultados. Tú puedes pensar que vas a tener los mismos resultados, que vas a ganar siempre, que tal vez vas a aplicar las mismas estrategias. Entonces, y no siempre puede ser así. Siempre tal vez alguien que puede superarte. Hay que aprender a detenerse, no llegar más allá de lo previsto, ya que el camino hasta puede ver como en las historias pueden llegar a generarse enemigos. Paso la palabra a mi compañero. Ya, qué bien, Mónica. Voy a hablar sobre la invalidación. Como decía Nicolás Maquiavelo, o bien destruye a un hombre o déjalo en paz por completo. Sus palabras son muy sabias, pues si vas a competir contra alguien y no piensas destruirlo o no piensas darle un alto o acabar de una vez la meta o el objetivo, entonces mejor ni lo moleste porque él en cualquier momento puede ver y actuar de mejor manera que tú para destruirte a ti. No ganes más enemigos. eh, Mientras en el transcurso del tiempo, del camino, de todo lo que nos planeamos nosotros, de nuestras vidas, siempre nos vamos a cruzar con muchas competencias, con varias personas que quieren competir con nosotros, incluso en algunas en las que nosotros ganemos o también podemos perder. Eso depende también de cada persona. Sin embargo, nosotros tenemos que cuidarnos y ser más cautelosos que los demás para no ganarnos enemigos y ganarnos amigos y amistades. Los enemigos que ganas intentarán vengarse. Muchas veces los enemigos cuando los vencemos se trauman a sí mismos, se dicen, no, no fuiste capaz de derrotarlo, tienes que ser mejor. Entonces se arman de valor, te vigilan y tratan y buscan el momento adecuado para hacerte caer. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Voy a hablar sobre un cuento que se llama El general que se extralimita. Era años atrás, un príncipe designa a un general para que vaya a una guerra y le da el poder, la autoridad para que pueda seguir ganando o ir combatiendo contra los demás ciudades-estados, contra los otros imperios reinados. Ahí fue donde el general agarró el poder y se dio cuenta que él era el mejor y que nadie lo podía vencer. Entonces el poder se le subió tanto a la cabeza que seguía y no le importaba nada, no le importaba insultar a las reinas, no le importaba si mataba niños, si mataba niñas, mujeres, no le importaba. Él solamente quería el poder, él quería sentirse grande, el mejor. Y al sentirse así, él hacía que los de su propio pueblo le temieran y le llegaran a tener odio. El príncipe, enojado y triste, hace que piensa, o dejo que el general entre a la cárcel por pena de muerte, o que simplemente ya no trabaje y lo destierre. Es así como el príncipe se da cuenta que hizo y cometió un error grave donde no debía hacerlo, no debía darle el poder a una persona que se veía así que en algún momento ya agarró el poder y no le importaba nada, ni siquiera el propio príncipe. Es así como el general fue llevado a muerte. Ya.
Eso sería, licenciado. Una compañera más va a hablar ahora. Ya, gracias, querida Ruth. Eh, yo voy a hablar sobre un caso real y voy a empezar con una frase de Giovanni Vicente Romero que dice, cuando no sabes para qué quieres el poder termina siendo tu amo y tú su propia marioneta. Por tanto, no sabes cuándo parar. Y otra frase de Henry Kissinger que decía, el poder es el afrodisíaco más fuerte. Y con esto me refiero al expresidente Evo Morales, que pensaba que después de 15 años en el poder, él seguiría siendo hasta, o sea, más tiempo. No sabía cuándo detenerse. Él era adicto a este afrodisíaco. Y también, como decía Abraham Lincoln, es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y algo que debería añadirse a esta frase sería con el pueblo, porque si no fuera por el pueblo, él no estaría en el poder, no sería nadie. Por eso cada gobernante que se elige siempre es porque tienen apoyo del pueblo y porque ellos tienen un interés en que se cumpla, por ejemplo, mejor atención en hospitales o algo así. Por eso deberían gobernar con el pueblo. Y el expresidente ignora esta frase y él pone su propia definición, que es Evo es pueblo. Él se enaltece y ya muchos de su partido lo consideraban como un dios, por ejemplo. Yo he visto noticias donde dice que en las iglesias como le ofrecían altares y así, lo cual no debería ser, porque él no es especial, solamente es una persona común, como todos. Y siguiente diapositiva. Y viendo lo que pasó en el 2020, había otros escenarios que bien podían ser opciones, más que seguir queriendo estar en el poder. Por ejemplo, existía un plan A, que era aceptar una segunda vuelta cuando esta era obviamente la mejor opción. El plan B, que era convocar a nuevas elecciones, pero lo hizo más tarde, entonces ya no vale porque ya el pueblo se ha enojado. El plan C, convocar elecciones en las cuales no iría como candidato. Era mejor que él se fuera, o sea, cambiara de posición, como en ese momento muchos decían que Álvaro García Linera fuera el presidente y él el vicepresidente. Que no fuera sigue lo mismo. Pero él no vio esto, entonces ya. El plan D era anunciar que renuncia. Pero antes de anunciar esto, debía hacer como una auditoría de todo lo que ha hecho para irse, digamos, por la puerta grande y no por detrás como lo hizo, porque ahora ya hay denuncias de que de desfalco en su contra y ya. Pero si hubiera hecho una auditoría, se hubiera ido por la puerta grande. Aquí podemos ver que su sed de poder era quedarse hasta el 2025. Si es posible, incluso creo que Era más, indefinido. sí. Y yo creo que mm, si seguiría así, hubiera hecho una dictadura como en Venezuela, donde el presidente ya no se podía cambiar. Esa es mi parte, gracias. Ya, Jocelyn, gracias. Muy buena analogía. Le han aplicado la ley a Don Evo. Ahora sí, chicas, a ver, cuéntenme, ¿qué han hecho con la ley? ¿Qué les ha parecido? Ya saben, nuestra metodología. Ruth, Bueno, a ver, comienza tú. bueno, licenciada, yo creo que esta ley sí se aplica bastante en lo que es en la vida cotidiana de todos. A veces tal vez sin darnos de cuenta, nos ganamos enemigos, tal vez sin pensarlo, solamente por querer llegar a nuestra meta. Pero